pediría primero a Ana, después a Carlos y finalmente a Silvia, si pudieran contestarla. Y está relacionada con la competencia de apego a normas y procedimientos. Por favor, Ana, ¿en alguna de tus posiciones laborales ha existido alguna normatividad con la que no estés de acuerdo? ¿Y qué hiciste al respecto? Buenas tardes a todos. Con respecto a la pregunta que me acaba de realizar, obviamente vivimos en un mundo normado, ¿no? En donde se establecen las reglas de comportamiento y las reglas de conducta que debemos de seguir. Hay veces que en ocasiones nos cuesta trabajo, sobre todo porque denota cierta injusticia o denota cierta falta de equidad. Siempre he seguido las reglas precisamente porque pues todo lleva una consecuencia, pero en efecto he tenido ciertos conflictos cuando no existe ese grado de equidad o de justicia en ellas. Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta, por favor, Carlos. Claro que sí. Generalmente en la institución, en el IEM, se emiten diversos reglamentos, acuerdos que nos toca a nosotros llevar a cabo. Generalmente yo no tengo conflicto con llevarlos a cabo porque detrás de cada norma hay un estudio o una forma o el querer llevar a cabo una forma de trabajo. Luego entonces considero que aunque una ley sea injusta, como abogado existe aquel principio que dice lex dura lex, ¿no? Que aunque la ley sea dura, pues es la ley y nos toca cumplirla. Entonces, independientemente de si esté de acuerdo o no con ella, pues me tengo que ajustar y llevarla a cabo, efectuarla y sacar pues, el trabajo que derive de ella, ¿no? Sería mi respuesta. Muchas gracias. Por favor, Silvia, la misma pregunta. Doctora, discúlpeme, por favor, tuve problemas con mi conexión. No escuché la pregunta. Me imagino que es algo sobre la legalidad. Con todo gusto te la vuelvo a formular. Gracias. ¿En alguna de tus posiciones laborales ha existido alguna normatividad con la que no estés de acuerdo y qué has hecho al respecto? Claro que sí, gracias doctora. Efectivamente, pues estamos en un país de leyes y hay algunas que tal vez no nos parezcan o no nos acaben de convencer, pero obviamente estamos ante un principio constitucional de la legalidad de todos los actos y sobre todo de las autoridades que no podemos ir más allá de lo que éstas nos permiten o nos establecen. Entonces, efectivamente, tal vez no estemos conformes, por ejemplo, no sé, en el pago de impuestos, pero pues como su nombre lo dice, son impuestos y pues tenemos que acatarlos. Básicamente las normas pues son para cumplirse, estamos ante principios constitucionales y ante todo debemos de sujetarnos a estos. Creo que sería mi respuesta. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Mondragón Pedrero. Por favor. Mucho gusto, consejera. Bien, la primera pregunta sería para Carlos Edgar. Seguiría con Silvia Sandra y en tercer lugar sería con Ana Gabriela. Por favor, ese sería el orden. Y la pregunta está referida a la competencia de integridad. En este sentido, yo les preguntaría, en posiciones de trabajo anteriores, ¿cómo reconoce la integridad de cada miembro de su equipo o de las personas con las que se vincula? ¿Cuáles son los elementos que ustedes les dejan ver que una persona es íntegra o no? Bueno, sí me ha tocado tener compañeros a cargo, ¿no? Y efectivamente el problema es diferenciarlos, sus cualidades de los defectos que pudieran llegar a tener, ¿no? Pero generalmente yo me baso en las cualidades que pudieran tener, ¿sí? O sea,
si es una persona honesta, si es una persona sincera, respetable, que tiene empatía con los demás, pues yo considero que esa persona es la que me pudiera apoyar en el desempeño de algún trabajo. Generalmente también se toman en consideración pues aquellos defectos, ¿no? Si alguna persona muestra algún defecto como irresponsabilidad, pues en automático yo ya no lo consideraría para llevar a cabo algún trabajo, ¿no? Esa sería mi respuesta, licenciado. Adelante, por favor. No sé, perdón, ¿quién más? Ana Gabriela, adelante. Consejero, creo que seguía la compañera, pero sin problema, contesto. Entonces, sí, perdón, Silvia Sandra, para no alterar la dinámica. No. Gracias, maestro. Bueno, creo que tenemos que fijarnos siempre en cualidades de las personas, pero sobre todo en fijarnos objetivos. Tenemos que tener claro alcanzar esos objetivos. Algunas ocasiones nos fijamos mucho no sé, en la experiencia que tienen las personas para trabajar, con el trabajo, y básicamente es para poder alcanzar esos objetivos. Acordémonos de que estamos en un proceso en donde los tiempos son mortales, son lamentablemente cortos, y tenemos que trabajar a marchas forzadas. Yo considero mucho la experiencia que ya hayan tenido las personas con el trabajo, y sacar adelante los procesos o los trabajos o los objetivos que tenemos en mente. Ahora bien, para comenzar, pues tenemos que ver también todo el currículum de una persona para poder ir evaluando qué tan confiable es una persona, y sobre todo ver qué tan responsable, porque efectivamente muchas veces tenemos un currículum excelente, pero pues también por ahí podemos observar algunos detalles que nos permitan determinar que esta persona es, no sé, irresponsable. Preguntar esas preguntas tal vez con jiribilla, que ya podríamos llamarle, de que por qué saliste, o qué fue lo que te gustó, qué fue lo que no te gustó, o cómo trabajaste, o las personas con las que trabajas, cómo son tus compañeros, o cómo calificarías a tus compañeros, o con tu relación con los demás. Entonces, creo que sí es una experiencia, un análisis íntegro en todos los aspectos de una persona. Gracias. Adelante, Ana Gabriela. Ana Gabriela, sí. Buenas tardes, consejero. Con respecto a la respuesta a la pregunta que me acaba de realizar, yo creo que es un todo, ¿no? El proceso electoral que se viene, pues es complejo, precisamente porque pues, es la elección de gobernador. Con respecto a esa pregunta, mi contestación sería que cada proceso es diferente, y debemos de armar un equipo de trabajo en el que las personas con las que vamos a trabajar se desarrollen de una forma, en un momento armonioso, digamos, en un plan de trabajo armonioso. Ahí nos vamos a dar cuenta precisamente con respecto a la puntualidad que lleguen a tener, a la responsabilidad que ellos tengan, al trabajo que ellos vayan desarrollando. Nos daremos cuenta qué tan íntegros ellos se realizan con respecto a su trabajo. He tenido ciertas experiencias en las que las personas dentro de la primera semana o en la segunda semana se denota su competencia, las características que ellos tienen, los defectos que en efecto ellos tienen, y en dónde vamos a ahondar o vamos a enviar para que ellos se desempeñen de la mejor forma posible. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Rivera, por favor. Muchas gracias, consejera. Yo me permitiré hacer una moción en términos del acuerdo IEM-CEBOD 4-2022. Estoy excusándome para no entrevistar. He tenido una relación de trabajo con Carlos Edgar.
desde hace muchos años y no puedo hacer preguntas ni a él ni a los demás participantes para no influir de ninguna forma en la calificación. Me excuso, consejero. Muchas gracias, maestro Rivera. Debido a eso, yo les formularé la tercera pregunta relacionada con la competencia de orientación a resultados. Y comenzaría ahora con Carlos Edgar, después con Ana Gabriela y terminaría con Silvia, ¿sí? Por favor, Carlos, en tu última posición laboral, ¿qué indicadores te permitieron comprobar que habías cubierto las metas esperadas? Generalmente en todo trabajo, pues se trabaja sobre metas precisamente. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, capacitación electoral cuando la institución aún la efectuaba, la institución local. Tenemos un universo de ciudadanos a visitar y a capacitar, y de ahí integrar cierto número de mesas directivas de casilla. Luego entonces, desde las visitas y la capacitación en primera etapa, pues tenemos metas como tal al necesitar un cierto universo de ciudadanos capacitados, aptos para integrar mesas directivas de casilla precisamente. Desafortunadamente en algún momento algún capacitador no cumplía con esa meta. Entonces, la Junta Distrital tenía a bien a establecer estrategias a efecto de cubrirlas, ¿no? Entonces, derivado de eso, pues implementaba un operativo en aquellas secciones que tuvieran algún rezago hasta dejarlas en números verdes. Luego, entonces, si tenemos el número de ciudadanos que son necesarios para integrar una mesa directiva de casilla, luego entonces cubrimos la meta. Si instalamos las casillas con funcionarios de mesas directivas, con funcionarios designados por el propio consejo, luego entonces cubrimos una meta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Por favor, Ana Gabriela, perdón. Tu micrófono. ¿Ya me escuchó? Ya. Ok, disculpe. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Por favor. En tu última posición laboral, ¿qué indicadores te permitieron comprobar que habías cubierto las metas esperadas? En mi última posición laboral trabajé en el IEM, trabajé en el INE, trabajé como supervisor electoral. Los indicadores que te dan que cumpliste las metas son el día de la jornada electoral o inclusive antes en la primera etapa, refiriéndonos a ese trabajo. En la primera etapa, cuando pues reúnes a todos los funcionarios que van a realizar, a todas las personas que van a ser designadas funcionarios de mesa directiva de casilla. Y al segundo ejemplo que les mencionaba es el día de la jornada electoral, cuando todos los funcionarios que tú fuiste a visitar, o en su caso todas las áreas de responsabilidad que estuvieron a tu cargo, resultaron que la mayoría de los funcionarios fueron los que integraron las mesas directivas de casilla y no hubo la posibilidad, o a lo mejor fue muy poca las personas las mesas directivas de casilla que se integraron con personas de la fila. Son indicadores de que realizaste un muy buen trabajo y son indicadores de que, además de que realizaste un buen trabajo, de que llegaste a un compromiso con estos funcionarios y ese día te respondieron. ¿Es cuánto? Te lo agradezco. Silvia, por favor, la misma pregunta. Tu micrófono, por favor. Perdón. A todos nos pasa, no te preocupes. Gracias. Consejera, bueno, mi respuesta sería de que, bueno, en la actualidad creo que ya toda actividad laboral se mide por objetivos, por metas, por
no sé, por etapas que tenemos que ir pasando, ir consiguiendo. Un proceso electoral, como su propio nombre lo dice, es un conjunto de pasos ordenados, concatenados, para lograr un fin. Es decir, no podemos brincarnos de 1 al 5 o del 5 brincarnos al 2 o del 2 al 8. Entonces, creo que se tienen que formar o se tienen que fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos cortos son los que van a ir dando pie a ir consiguiendo los objetivos a mediano y obviamente estos a conseguir la meta o el objetivo final. En un proceso electoral, como su nombre lo dice, pues es un conjunto de pasos. Primero tenemos que ir con las etapas, cada una de ellas, agotarlas en su conjunto. Obviamente cada uno tiene su propio y estricto cumplimiento. No podemos brincarnos de la inspección o de la revisión de las casillas a la jornada electoral, absolutamente. Entonces, creo que para ir consiguiendo un proceso, el conseguir que se termine un proceso ordenadamente, concluirlo completamente bien, sin mayores problemas, sin mayores asegúnes, creo que es el trabajo, es el resultado de haber conseguido esos objetivos pequeños, esos objetivos a corto plazo, a mediano plazo, y conseguir, como su nombre lo indica, el día de la jornada electoral, los resultados electorales y obviamente la declaración de validez. Creo que es un conjunto de pasos. Muchas gracias. Y bueno, esas serían las preguntas de las 3 competencias que teníamos preparadas para ustedes. Les agradecemos mucho sus respuestas y por supuesto su interés en este proceso de selección. Respecto a su evaluación, si bien el maestro José Rivera se excusó, ustedes no se preocupen, su calificación estará tomada en cuenta completa porque se les hicieron las 3 preguntas y se les están evaluando las 3 competencias que requerimos en esta etapa de entrevista. Y no nos resta más que pedirles por favor que estén muy al pendiente de la publicación de los resultados en la fecha establecida en la propia convocatoria y les deseamos mucho éxito y que pasen muy buena tarde. Que estén Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.